Buenas a todos, mi nombre es Martín David Durán Martínez, participante del grupo 41 del curso de instrumentación dictado por el profesor Elber Camelot. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica. En este video vamos a abordar las diferentes etapas dadas en la unidad 2, tarea 2, las cuales constan de unas entradas o sensores, acondicionamiento de señal, procesado y presentación. En primer punto tenemos la etapa de entrada, el cual se compone de un sensor LM35. La característica de este sensor es que tiene una tensión de salida que es proporcional a la temperatura. Tiene una sensibilidad de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Para este primer punto nos plantean un problema, y es que debemos diseñar una etapa de amplificación de tal manera que tengamos 10 voltios en la salida para una temperatura de 55 grados centígrados. Para solucionar este problema utilizamos un amplificador no inversor. Para calcular los parámetros del amplificador no inversor tenemos que para la ganancia es igual a 1 más R2 sobre R1. Para este problema necesitamos tener una ganancia de 20, ya que nuestro sensor LM35 a 50 grados centígrados nos va a proporcionar un voltaje de 500 milivoltios y nosotros necesitamos 10 voltios de salida, por lo tanto la ganancia calculada es de 20. Las resistencias R2 es de 19 kiloohmios y la ganancia de R1 es 1 kiloohmio, por lo tanto R2 sobre R1 es igual a 19 más 1, tenemos la ganancia que es de 20. Para la simulación tenemos el siguiente circuito. Tenemos un medidor de voltaje en la entrada y un medidor de voltaje en la salida para comprobar el funcionamiento. Le damos simular y efectivamente vemos que el sensor nos está entregando 0.5 voltios y en la salida nos está entregando 10 voltios para una temperatura de 50 grados. En el segundo punto se debe diseñar un filtro pasabaja de segundo orden con una frecuencia de corte de 400 Hz. Para este punto utilizamos el filtro que se observa en pantalla, el cual tiene una función de transferencia como se observa en este cuadro, y las fórmulas para calcular R3, C2, R1, R2 y R4. Para este ejercicio los valores de resistencia dados y condensadores fueron los que se observan en pantalla. Utilizamos el amplificador operacional TL084 y la respuesta en frecuencia es la que se observa en esta pantalla. Para la simulación utilizamos el TL084 y los condensadores y resistencias calculados para este circuito. Entonces, para simularlo utilizamos un graficador en respuesta en frecuencia, como se observa aquí. Le damos simular y en una pestaña aparte vemos cómo se comporta este filtro. Vemos que en la línea verde nos indica 400 Hz y a partir de esa línea verde se empiezan a atenuar todas las frecuencias hasta 100 kHz. Para la siguiente etapa, la cual es la etapa de procesamiento, nos piden que implementemos un convertidor análogo digital de 8 bits, el cual es el ADC0804. Este convertidor lo que vamos a hacer es amuestrear la señal de entrada y cuantificarla como se muestra en la imagen derecha. Esta cuantificación se mostrará a través de unos LEDs, el cual nos va a mostrar el código binario que tiene la señal en ese punto de muestreo. Este es el circuito que vamos a implementar. Se compone de la señal de entrada, que serían 6 voltios, y una señal de pulso, el cual es la señal de muestreo. Cada vez que se genera un pulso en esa entrada, va a tomar el valor de la señal de entrada y va a mostrarlo en la parte de los LED. Bueno, aquí en el Proteus primero vemos la señal de entrada, que son 6 voltios. Bueno, como podemos dar cuenta en la simulación nos muestra que encienden todos los LED, lo que nos indica es que la amplitud de la señal o el voltaje de la señal en ese momento de muestreo es el máximo que puede recibir el convertidor análogo digital. Sin embargo, este dispositivo tiene un pin de voltaje de referencia, el cual nos permite indicar qué amplitud de voltaje va a tener nuestra señal a muestrear. Por ejemplo, en este momento, si cambiamos este valor a
5 voltios, también nos va a mostrar todos los LED encendidos. Y si los cambiamos a 4.5, vemos que ahí varía. Por lo tanto, podemos decir que el dispositivo, trabajando de esta manera, solo puede recibir señales con amplitud de 5 voltios. Si cambiamos el voltaje de referencia y le colocamos 3 voltios, el cual hace que el dispositivo me lea voltajes hasta 6 voltios. El pin de entrada es voltaje de referencia sobre 2 y 6 sobre 2 serían 3. Vemos que ahora nuestra codificación cambia y que si ingresamos 5.5 ya nos va a mostrar un valor totalmente diferente, y si ingresamos 6 voltios nos va a mostrar todos los LED encendidos. Así que con este pin podemos jugar para que nuestro voltaje de referencia esté en los límites de la amplitud de la señal que vamos a mostrar. Aquí tenemos todas las etapas integradas. Vemos el sensor, el amplificador, el filtro y el convertidor análogo digital. Entonces miremos el funcionamiento de este mismo. Vemos en principio que al simularlo tenemos que a la salida del filtro tenemos 10 voltios para 50 grados centígrados. Lo primero que hacemos es cambiar nuestro voltaje de referencia. Como nuestro sensor o nuestra salida del filtro nos va a dar 10 voltios, entonces el voltaje de referencia tiene que cambiar para que nos pueda mostrar hasta 10 voltios. Entonces, como el voltaje de referencia, el pin de voltaje de referencia es voltaje de referencia sobre 2, serían 5 voltios. Así que al simularlo vemos el funcionamiento correcto. Vemos que para 10 voltios tenemos 50 grados centígrados y el convertidor análogo digital nos muestra el valor en binario de ese valor de señal de entrada. Si lo variamos en 49, vemos que nuestra visualización en los LED varía también en función de la señal muestreada. Si lo variamos a 48, va cambiando valores. Por cada grado centígrado cambia respectivamente el código binario de salida que tenemos en la etapa de visualización. Entonces, como podemos ver, el circuito está funcionando correctamente. Las 3 etapas: amplificación, filtro, procesamiento de señal y visualización de señal. Así que esto ha sido todo en este video. Espero haber cumplido el objetivo de la actividad. Muchas gracias al docente por sus asesorías y a los compañeros por sus aportes en el trabajo colaborativo.